bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis, donde la palabra cobra cuerpo y el pensamiento voz. Hoy no venimos a contar un cuento, venimos a revelar una herida aún abierta en nuestra sociedad. There are blows in life, so hard, I don't know. Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Estas palabras de César Vallejo, extraídas de los Heraldos Negros, nos sumergen en un dolor inexplicable. Un dolor como el que habita en Valta Espinar. Golpes del alma que no dejan huella visible, pero que quiebran por dentro. Inspirada en la novela de Fabla Salvaje de César Vallejo, presentamos hoy un recorrido audiovisual que revela cómo el desamparo emocional y social puede quebrar a una persona desde lo más profundo. Nuestra reflexión girará en torno a ese dolor silencioso, a la exclusión que no siempre se ve, pero que deja huellas. Este producto tiene como propósito vincular el mensaje literario de Vallejo con los desafíos actuales que aún enfrentamos como sociedad. En particular, lo vamos a conectar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 10, que busca reducir las desigualdades, y el ODS 16, que promueve comunidades más justas, inclusivas y pacíficas. A lo largo del video, analizaremos brevemente la novela, reconoceremos situaciones de injusticia en su narrativa, la conectaremos con casos reales y reflexionaremos sobre nuestro rol como estudiantes frente a estas realidades. Porque no basta con conocer el pasado, es necesario mirarlo a los ojos y preguntarnos ¿qué hacemos hoy con lo que aún duele? Te invitamos a quedarte con nosotros, porque hablar de Fabla Salvaje no es solo hablar de una novela escrita hace un siglo, sino de una verdad que sigue doliendo hoy. Hablar de César Vallejo es hablar de una alma herida que convirtió el dolor en palabra. Nació en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino del Perú, en 1892. Desde muy joven conoció la pobreza, la discriminación y el sufrimiento humano, experiencias que marcarían profundamente toda su obra. Vallejo no solo fue un escritor cualquiera, rompió con las formas establecidas de su tiempo y le dio a la literatura una nueva voz, más libre, más humana y más intensa. Fue un poeta, narrador y ensayista, pero sobre todo un hombre comprometido con su tiempo y con las causas sociales. Su vida estuvo atravesada por la lucha política, el exilio y una constante denuncia de las injusticias que presenció, tanto en el Perú como en el extranjero. En 1923 publica Fabla Salvaje, una novela corta en la que se vislumbra su preocupación por el ser marginado, por la fractura emocional que sufre quien es arrancado de su entorno y de su identidad. Vallejo murió en París en 1938, lejos de su tierra natal. Sin embargo, su obra permanece viva, no solo con su valor estético, sino por la fuerza ética en la que se sostiene. Leer a Vallejo es, aún hoy, mirar frente al dolor humano con la esperanza de transformarlo. En la Fabla Salvaje, César Vallejo expone una realidad profundamente marcada por la exclusión social y cultural. Una de las formas más significativas de injusticia que enfrenta el protagonista Valta Espinar es la fragmentación cultural. Aunque pertenece a una comunidad andina, vive dividido entre las creencias ancestrales, que dan sentido a su entorno y un modelo cultural moderno, racional y ajeno que lo desorienta. Esta tensión no solo lo separa de sus raíces, sino que también lo deja sin un lugar de pertenencia definido. Valta queda atrapado entre dos mundos que no terminan de aceptarlo, lo que en él provoca un proceso de desarraigo y ruptura interior. Otra situación de desigualdad evidente en la novela es la ausencia de apoyo institucional y emocional. Valta atraviesa una crisis profunda que se intensifica con el tiempo, pero no tiene redes de contención a las que recurrir.
Vive en un entorno donde no existe el acompañamiento médico, psicológico ni comunitario, un lugar donde la salud mental no se nombra y el sufrimiento se oculta. El silencio colectivo y la indiferencia social no solo invisibilizan su dolor, sino que también acelera su deterioro. Estas escenas, más que recursos narrativos, constituyen denuncias directas. Vallejo nos muestra que cuando una sociedad niega la identidad cultural y descuida el cuidado emocional, condena a muchos de forma lenta, silenciosa y dolorosa de destrucción. En Fábula Salvaje, Vallejo revela una realidad marcada por la exclusión, una de las formas más profundas de injusticia en la fragmentación cultural que vive Valta. Aunque pertenece a una comunidad andina, se encuentra dividido entre las creencias ancestrales y el modelo cultural moderno que lo desorienta. Esa tensión lo aleja de sus raíces, sin ofrecerle una pertenencia clara en ningún lado. Otra situación de desigualdad evidente es la ausencia de apoyo institucional y emocional. Balta atraviesa una crisis interna que va creciendo, pero no tiene a quién acudir. No hay acompañamiento ni médico, psicológico, ni comunitario. Vive en un entorno donde la salud mental no se nombra y el dolor se oculta. El silencio y la indiferencia terminan agravando su caída. Estas escenas, más que elementos narrativos, son denuncias profundas. Vallejo nos está mostrando que cuando una sociedad niega la identidad y descuida el cuidado, condena a muchos a una forma lenta y silenciosa de destrucción. La realidad que trata César Vallejo en Fábula Salvaje no pertenece únicamente al pasado. Hoy en día muchas personas continúan enfrentándose a las desigualdades que afectan profundamente a la identidad cultural con su bienestar emocional. Un primer caso es de las comunidades indígenas, que aún viven siendo marginadas, sin acceso equitativo a servicios básicos, especialmente a la salud mental. Según los datos de la Defensoría del Pueblo del año 2023, en regiones rurales como Huancavelica y Loreto, muchas familias carecen de centros de salud mental comunitarios, o también centros o servicios que respeten a su cosmovisión y su lengua originaria. Esta falta de reconocimiento cultural y emocional refleja el mismo abandono que sufrió Balta Espinar en la novela. Una sociedad que no ve, que no comprende y que no acompaña en el dolor del otro. Un segundo caso es de los jóvenes andinos que migran a las ciudades en busca de nuevas oportunidades, pero ¿de qué enfrentan? Una discriminación sistemática basada en su lengua, en su apariencia y en sus costumbres. Esta experiencia genera una tensión interna muy similar a la que vive Balta, a la que uno debe adaptarse a un mundo que rechaza y al mismo tiempo son obligados a dejar atrás su identidad que les da sentido. La consecuencia es una ruptura emocional que se traduce en ansiedad, aislamiento y pérdida de pertenencia. Según el Ministerio de Cultura del 2018, la discriminación étnico-racial sigue siendo una barrera estructural en el Perú, afectando especialmente a personas con orígenes de quechuas, aymaras, amazónicos o afroperuanos, y produciendo estigmas que dificulten la construcción de una ciudadanía verdaderamente intercultural. Hoy como ayer, el verdadero desafío no es solo reconocer estas heridas, sino comprometernos como sociedad a que nadie más tenga que cargar con el peso de ser invisible en su propia tierra. En Fábula Salvaje, César Vallejo retrata una forma de violencia que no deja marcas visibles, pero que hieren profundamente: la exclusión cultural y el abandono emocional. Balta Espinar es un personaje dejado solo en medio de su crisis, sin una sola red que lo acoja, ni una voz que lo escuche. Representa el dolor de miles de hombres y mujeres, invisibles para el sistema, cuyas heridas no se manifiestan en el cuerpo, sino en la identidad, en el alma.
Es en este punto donde los valores de igualdad y justicia adquieren un sentido crucial. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 10, nos insta a reconocer y reducir las brechas estructurales y culturales que aún hoy marginan a los pueblos originarios y a quienes piensan, sienten o viven de forma distinta a la norma. Por su parte, el ODS 16 promueve la construcción de sociedades más inclusivas, pacíficas y justas, con instituciones sólidas que garanticen que cada persona tenga un lugar y una voz, sin temor a ser excluida por su origen, su lengua o su forma de vida. Como estudiantes universitarios, no podemos quedarnos únicamente en el análisis literario o académico. Tenemos la responsabilidad ética y humana de cuestionar aquello que normaliza la desigualdad y de actuar desde nuestras aulas, comunidades o entornos cotidianos para construir un país más justo, porque como lo demuestra Vallejo en esta novela, cuando el Estado y la sociedad faltan, el abandono no solo duele, empobrece el alma y destruye lo que somos. Piedra negra sobre piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo yo el recuerdo. Me moriré en París y no me corro tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmedos que me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia y el camino. Estas líneas escritas por Vallejo parecen hablar también por Balta, porque a él también le pegaban sin razón. La indiferencia, la exclusión, el desarraigo. Fábula Salvaje no narra una muerte física, sino una más lenta, la de un hombre al que le negaron pertenecer, como Vallejo. Balta camina bajo la lluvia, solo, con todo su camino a cuesta. Fábula Salvaje nos recuerda que el abandono emocional y la exclusión cultural no siempre dejan cicatrices visibles, pero pueden destruir a una persona desde adentro. Balta Espinar no es solo un personaje de ficción ni del pasado, representa a quienes aún hoy siguen viviendo en silencio, sin apoyo ni reconocimiento. Como jóvenes universitarios, no podemos limitarnos a observar ni analizar desde la distancia. Promover la justicia y la igualdad comienza por reconocer esas heridas colectivas y comprometernos con acciones que eviten que se repitan. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Que esta historia nos impulse a construir una sociedad que no margine, sino que escuche, incluya y sane. Porque toda transformación comienza por mirar el dolor y decidir no ignorar. Dios les bendiga.